Dios le bendiga a mis hermanos de la iglesia Edificando sobre la Roca. También mando un cordial saludo a nuestros hermanos en el país vecino de Chile, a la provincia de Mendoza, bueno, a los lugares aquí en Florencio Varela, en la ciudad de La Plata, la provincia de Neuquén, Río Negro. A todos los que me conocen les mando un cordial saludo por este medio. Agradezco al Señor que nos permite transmitir la palabra de Dios, compartir un pensamiento bíblico de lo que Dios está trabajando con sus siervos en este tiempo de cuarentena, en donde la nación de Argentina está tomando precaución por este tema del virus. Así que le agradecemos al Señor que nos permite por este medio poder compartir su palabra, de poder transmitir lo que Dios está poniendo dentro de nuestros corazones, trabajando, lo que está gestando en este tiempo en la iglesia, porque sabemos que viene un hermoso mover de Dios para este tiempo. Bueno, sin más preámbulos y demoras, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 11, versículo 4 en adelante hasta el versículo 7. Vamos a leerlo, vamos a leer una porción de la palabra en donde Dios le habla a Moisés y le da una orden, le da un mandato. El versículo 4 dice así: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bueno, debemos notar en esta escritura que ellos obedecen automáticamente al mandato que Dios le había dado a Moisés. Cuando ellos se presentan delante de Moisés y Moisés le da el mandato de que tenían que pintar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero que iban a comer, ellos acceden automáticamente. Y esto se debe a que ellos habían visto 9 plagas en donde Dios estaba ocupado en poder librarlos a ellos del imperio que estaba de turno en ese tiempo, que era la nación de Egipto. Los habían oprimido, los habían esclavizado, los habían maltratado, ellos estaban creciendo y Dios les estaba por dar la liberación. Entonces Dios le da el mandato de que ellos tenían que con la sangre del cordero pintar dinteles y pintar su casa, porque el mismo Señor iba a pasar por la noche e iba a matar a todos los primogénitos. Es una historia muy conocida que la hemos visto en diferentes facetas, en películas, en cuentos, desde que hemos nacido, quizás en la iglesia nos hemos criado con esta historia, y aún mucha gente que no conoce quizás al Señor, pero conoce esta historia. Es una historia muy relevante en la palabra de Dios porque muestra la liberación que Dios hace por primera vez al pueblo de la nación de Israel, del pueblo de Egipto. Entonces vemos que el pueblo accede automáticamente, y esto se debe a que Dios ya había mostrado cosas importantes en el pueblo. Una de las cosas que debemos notar aquí es que Dios les muestra y les dice después: y esto les será en conmemoración. Ellos tenían que hacer una fiesta. Desde este entonces en adelante iba a marcar un antes y un después en la vida de todo el pueblo de Israel. Ellos tenían que hacer una fiesta después de hacer esto. Pero hay algo que se muestra a través de la Biblia, y es que esta fiesta se iba a llamar la fiesta de la Pascua, en donde iban a recordar la liberación que Dios le había hecho. Pero esta palabra Pascua, en el término hebreo, es Pesaj, y es una idea tomada del pueblo de Egipto que el pueblo de Israel tomó prestada. Y esto daba la idea de que cuando se corría algún peligro o corría un viento fuerte en la ciudad de Egipto, lo que hacían las gallinas era abrir sus alas y juntar a sus polluelos para cubrirlos del peligro. Sea el peligro que sea, ellas las cubrían con sus alas. Y esta idea corre constantemente en la línea de lo que es la línea bíblica, porque si nosotros vemos el Salmo 91, nos habla de esto y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa era la idea que Dios quería transmitirle al pueblo, una idea en donde ellos iban a estar seguros,
iba a pasar el Señor, iba a morir todo primogénito, pero todo lo que pasara en ese tiempo no iba a afectar al pueblo de Israel. Si hay algo que podemos notar en el libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 7, es la primera vez que aparece la palabra diferencia. Y más allá de eso, es la primera vez que es usada, la usa el Señor. Y Él dijo que iba a hacer diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Entonces, si nosotros damos cuenta, el Señor está haciendo una diferencia por su sangre, por la sangre que iban a estar pintadas en los dinteles, por esa sangre que ellos iban a tomar del cordero. Eso iba a marcar la diferencia en ellos. Es por eso que debemos notar que al pasar el tiempo vemos en la revelación de la Escritura cuán importante es tener invocado sobre nosotros el nombre de Jesucristo, porque es donde se presenta la sangre de Dios. Entonces allí es donde nosotros tenemos la cobertura espiritual, nuestras familias están cubiertas, todo lo que nosotros somos queda cubierto bajo la sangre del Señor Jesús. Es un sentido de protección, es un sentido que nos está dando el Señor de que todo esto que está pasando en el mundo entero, nosotros estamos cubiertos porque tenemos la sangre del Señor Jesús invocado sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, que vivimos una vida conforme a los preceptos de Dios. Tenemos esa cobertura especial de parte del Señor. Pero si hay algo que debemos notar aquí, más allá de la cobertura que Dios le brindó al pueblo de Israel en ese momento y la diferencia que Él marcó entre el pueblo que Él tenía, que Él había preparado, que Él había formado, porque la nación de Israel, de pueblo pasó a nación, fue una nación que Dios formó. No fue alguien que la fue generando, no, fue Dios quien formó. Dios preparó a Moisés, Dios llevó a Moisés a darle la liberación por medio de los poderes que Dios estaba derramando por medio de Moisés. Entonces vemos que constantemente es Dios trayendo a la nación, llamando a la nación. Cuando nosotros vemos que ellos pasan el Mar Rojo y que obtienen esa libertad que por muchos años estuvieron esperando a causa de las promesas que Dios había hecho a sus padres, a los patriarcas, vemos que ellos podían haber quedado en un estado reposado. Ellos podrían haber dicho, Dios nos libertó, ya está, ya estamos en la tierra donde fluye leche y miel, donde las cosas pueden ir bien, no necesitamos más nada. Sin embargo, lo primero que ellos hicieron fue elevar un cántico al Señor. Fue María y Moisés quienes empezaron a buscar el agradecimiento a Dios y que todo el pueblo pudiera agradecerle al Señor. Después de que todo esto pasó, obtuvieron nuevas tierras, obtuvieron nuevos milagros, cosas que ellos no habían visto y no habían experimentado, porque cuando ellos tenían frío en la noche se aparecía una columna de fuego. Cuando ellos tenían hambre en el día, la nube proveedora que los protegía del sol les daba el maná del cielo. Cuando ellos se cansaron del maná y pidieron carne, Dios les enviaba codornices para que ellos pudieran comer carne. Cuando ellos tuvieron sed, dice que ellos golpearon la peña y tuvieron agua que brotaba de la peña. Cuando se encontraron con aguas amargas, Dios le envió una solución a Moisés para que ellos pudieran beber agua dulce. Milagros que no habían experimentado, que no habían visto nunca. Territorios en donde nunca habían ellos pisado su planta de los pies, empezaron a experimentar, empezaron a ver cómo ellos se podían extender y crecer. Y eso es una de las metas de la iglesia, una de las tantas metas que nos tenemos que proponer en este tiempo. Estamos en un tiempo en donde la gente, las almas, están sensibles al mover de Dios, están sensibles al Evangelio. He escuchado de familias que nunca han orado, se han puesto a orar. He escuchado de personas que nunca han tenido en su pensamiento a Dios o que si lo han tenido ha sido de forma negativa. Hoy en día están preguntándose en dónde se encuentra una solución, están buscando la manera de poder llegar al Señor. Después de que pase todo esto, va a ser una gran oportunidad de la iglesia para poder seguir extendiéndonos, para poder seguir creciendo, para poder seguir ganando territorio. Y usted dirá, ¿en qué palabra nos apoyamos en esto? Podemos ver nuevos milagros, así como el pueblo de Israel experimentó nuevos milagros, cosas que ellos nunca habían visto. Primera de Corintios nos enseña a nosotros que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted desea
tiene el deseo de trabajar, es en este tiempo en donde nosotros debemos indagar en las cosas de Dios, cerrar la puerta, orar y buscar la unción del Señor para que cuando todo esto pase sea grandemente usado, para que podamos crecer, extender en el territorio. La gente ha quedado muy sensible y vulnerable al Evangelio y es este momento en donde nosotros debemos aprovechar. Debemos tomarnos del ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca se quedó en un estado reposado. Si nosotros vemos la biografía o la historia del apóstol Pablo, un hombre que estuvo en peligros, sufrió la persecución, estuvo pasando hambre, estuvo pasando naufragios, tuvo peligro de su nación. Llegaron a un punto de apedrearlo tanto que lo consideraron muerto, pero sin embargo fue un hombre que se le dio la posibilidad de poder llegar al tercer cielo y oír cosas inefables, lo cual al hombre no les da a conocer. Un hombre que fundó más de 14 iglesias, un hombre que escribió más de 14 libros. El 80% del Nuevo Testamento que nosotros tenemos es escrito por el apóstol Pablo. Fue un hombre que levantó discípulos, tenía 3 idiomas, de nacionalidades diferentes. Era un hombre que estaba bien preparado. Sin embargo, él nos enseña y él podía haberse quedado en un estado reposado y en un estado de quietud. Sin embargo, a pesar de todo lo que había pasado, el naufragio, la persecución, había estado preso, él estando preso escribía carta, él dijo: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Lo que él tenía dentro de su corazón constantemente, lo que se agolpaba en su pecho era crecimiento, crecimiento y crecimiento. No le importaban las condiciones que él estaba viviendo, porque si nosotros nos damos cuenta, las condiciones siempre van a generar emociones y las emociones siempre van a ser pasajeras. Las condiciones generan emociones y las emociones son pasajeras, pero las convicciones que llevaba el apóstol Pablo, siendo un hombre que había escuchado a Dios, que lo había visto en diferentes situaciones, la protección de Dios, él había pasado muchas cosas difíciles. Sin embargo, lo que se agolpaba dentro de su corazón era el poder crecer constantemente. Y eso es la palabra que Dios puso en mi corazón, que a pesar de la situación que nosotros estamos viviendo, que aprovechemos esta situación para poder tener en nuestro corazón constantemente crecer en las cosas de Dios, levantar iglesias, predicar en los hogares, predicarle a nuestro vecino, que nuestro vecino vean que nosotros estamos confiados en la voluntad del Señor, que nosotros estamos confiados de que esto va a pasar y que va a ser una gran oportunidad para que todos nosotros podamos, como iglesia, poder crecer. Hoy en día el Señor ha restaurado, a causa de esta cuarentena, ha restaurado muchas cosas. Por ejemplo, el amor en los hogares, aquellos cuidados que el papá o la mamá se lo delegaba al maestro o al profesor en la escuela. Hoy en día los padres están levantando altares en sus hogares juntamente con sus hijos, están prestándole más atención, pueden compartir un momento con su esposa. Los altares que estaban derribados en los hogares hoy en día se están levantando por medio de una oración, el compartir una alabanza, el compartir un versículo bíblico, cosas, valores que se habían perdido, que nos enseñaron quizás nuestros padres, que se habían perdido, pero hoy se están recuperando a causa de esto que la nación argentina y todo el mundo está viviendo. Estamos recuperando valores inmensos y valores importantes en la voluntad del Señor. Y este es el pensamiento que quiero dejar a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, que nos preparemos para lo que viene, que va a ser una gran bendición. Dios los bendiga.